Buenas tardes, de nuevo Medicina al Día con el doctor Johnny Henry. Esta tarde tenemos de invitado al doctor Carlos Fernández, quien es reumatólogo y quien fuera profesor de la Escuela de Medicina del Hospital Universitario. Lo tenemos en la tarde de hoy para hablar de algo que es muy frecuente tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos, y es la artritis reumatoidea, la cual es una condición que no es curable, pero se puede controlar. Pero a través de la magia de aquí del doctor Carlos Fernández, vamos a darle la bienvenida y gracias por aceptar esta invitación al programa Medicina al Día. Tengo entendido que la artritis reumatoidea a través de los años han cambiado los diagnósticos, han cambiado los tratamientos. ¿Hay algún avance sobre la artritis? Bueno, de las condiciones reumáticas que diría yo que en las últimas 2 décadas se ha adelantado más es en artritis reumatoidea. Precisamente se ha afinado más la posible causa y hoy en día sabemos que es fundamental el papel que juega la serie de citoquinas, principalmente el tumor necrosis factor, o sea, el factor de necrosis tumoral en la patofisiología o origen de esta condición. De hecho, hoy en día, pues uno de los adelantos más importantes es dirigir terapias a esta serie de citoquinas y en especial al factor de necrosis tumoral. Hoy en día tenemos en el mercado varios medicamentos que van dirigidos a inhibir el factor de necrosis tumoral y por ende a tratar de detener el desarrollo de esta condición. Sí, para aclarar a nuestro televidente, esas células que está mencionando el doctor son células que intervienen, son como, intervienen en la inmunidad, intervienen en muchísimo, en los procesos inflamatorios, que es básicamente lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede realmente, para aclarar a nuestro televidente, en la artritis? ¿Qué es lo que es la artritis para poder... Bueno, como dice la palabra, término general es inflamación de las articulaciones, pero esa inflamación pues se debe a una serie de mecanismos donde se trastoca las defensas del organismo y, como tú bien dijiste, la inmunidad del organismo. Siempre sabemos que hay un trasfondo genético donde definitivamente aquel paciente que tiene familiares con una de estas condiciones pues está a alto riesgo de sufrir artritis reumatoide o alguna de las otras enfermedades reumáticas. Este trastorno desde el punto de vista genético, unido probablemente a factores ambientales, no sabemos cuáles al momento, se ha atribuido varios sin poder señalar alguno como virus, etcétera, lleva a cabo el disloque o trastoque de este sistema inmunológico, produciéndose en exceso esta serie de proteínas proinflamatorias, que son las que yo mencioné anteriormente como citoquinas, y en específico en el caso de artritis reumatoide que estamos hablando esta tarde, el factor de necrosis tumoral. Ok. Por ejemplo, ¿tiene alguna relación la artritis reumatoidea con el lupus? Son dos trastornos de alteración del sistema inmunológico, pudieran estar rayando casi parejo, pero las manifestaciones clínicas, del punto de vista clínico, son totalmente diferentes. Podemos diferenciar muy bien artritis reumatoide, una condición que afecta predominantemente las articulaciones, pero que sí sabemos que es una enfermedad multisistémica donde el paciente puede afectarse el corazón, los pulmones, los riñones en ocasiones, etcétera. Por otro lado, el lupus es una enfermedad que va más directamente a afectar múltiples sistemas del organismo, bien sea desde la piel, desde las articulaciones. El problema grande pudiera ser la afectación de riñón
en ocasiones corazón, pulmón, sistema nervioso central. Básicamente en lupus no hay un sistema, no hay un tejido en el organismo que no pueda estar afectado. Ok. Se hablan, tengo entendido que más de 100 tipos de artritis. Probablemente se Artritis puede reumatoidea. definir que hay más de 100, alrededor de 100 tipos de artritis. Muchas de ellas son condiciones primarias, las cuales llamamos, porque decir artritis reumatoide, decir lupus, pues una condición primaria. Y muchas manifestaciones reumáticas que desarrollan artritis, pero que se deben a manifestaciones, son manifestaciones secundarias de otras enfermedades. Muy bien, tú puedes tener, por ejemplo, un paciente con hipercolesterolemia y tener trastorno de tendones, ocasiones articulaciones inflamadas. Pudieras tener un paciente con hipotiroidismo dándote un cuadro de miopatías, o sea, inflamación y debilidad de músculo, y así muchas. Sí. ¿Cuál sería? Tengo entendido que está la osteoartritis y la artritis reumatoidea. ¿Cómo nuestros televidentes pueden de forma llana ver la diferencia? ¿Se pueden presentar visuales y eso para que la gente vea algunas de las diferencias? Bueno, principalmente tenemos ahí una lámina que podemos ir a ella y podemos ver cómo se afecta a un paciente con artritis reumatoide, donde se le inflama la membrana sinovial, la articulación está inflamada, puede tener gran cantidad de líquido acumulado en su interior, a diferencia de los pacientes con osteoartritis, que básicamente es un cuadro doloroso. Al cabo de mucho tiempo hay deformidades, pero hay deformidades secundarias a la pérdida del cartílago articular o de hipertrofia del hueso alrededor de la articulación. En ningún momento es un proceso de inflamación de membrana sinovial como lo hay en la artritis reumatoide. Ok. Ahora mismo hay muchos avances sobre la artritis, la osteoartritis, pero es una enfermedad que es controlable, pero no es curable. Ahora actualmente no hay una curación para la artritis. Claro, tienes razón. Definitivamente yo siempre que hablo de esto en mis conferencias y me dirijo a grupos de estudiantes, etcétera, pues siempre he dicho que en medicina interna, básicamente fuera de las condiciones infecciosas, donde administrando un antibiótico podemos curar una condición, el resto básicamente de las enfermedades que tratamos los internistas y yo como reumatólogo, pues lo único que podemos hacer es tratar de remitir la enfermedad, pero la enfermedad se mantiene como tal, o sea, mejorar la calidad de vida del paciente, pero no podemos borrar ese diagnóstico que se hace en el paciente. O sea que el paciente continúa teniendo artritis reumatoidea, osteoartritis, se puede controlar, cuando usted se refiere a remitir, es controlar, pero no curar. ¿Cuál sería entre las condiciones más frecuentes? ¿Sería la artritis reumatoidea y la osteoartritis? ¿O cuál otra son las más frecuentes que usted puede? Nosotros como reumatólogos definitivamente vemos mucho más reumatismo no articular, entiende por eso espasmos musculares, tendonitis, bursitis, problemas de otro tipo. Hoy en día es muy común encontrar los pacientes diagnosticados con fibromialgia. En cuanto a artritis reumatoide, osteoartritis, te diría que la artritis más común la vamos a desarrollar a través de los años. Prácticamente el 100% de las personas es osteoartritis. Luego de osteoartritis, pues definitivamente hay que considerar la artritis reumatoide como una entidad que afecta a aproximadamente un 2% de la población general. Te podrás dar cuenta de las implicaciones que tiene esto en el número de pacientes que vamos a tener. Pero para un reumatólogo, definitivamente el diagnóstico más frecuente es el de reumatismo no articular. Ok. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos
con la artritis reumatoidea con el doctor Carlos Fernández, reumatólogo. De nuevo regresamos con Medicina al Día con Johnny Henry. Hay un término que se usaba desde la antigüedad, que todo el mundo tenía reumatismo. ¿Qué me puede decir de eso? Porque muy bien, este es un término que se ha acarreado a través de los años por la mayoría de los pacientes, cuando sienten casi siempre dolores en la región lumbar, dolores en la espalda, y se le quejan al vecino porque no se lo dicen al médico. Mire que yo tengo reumatismo. En realidad ese es un término que está mal utilizado. Hoy en día se ha definido como tal. Tenemos unas condiciones que están claramente definidas, como dijimos anteriormente, la artritis reumatoide, la osteoartritis, y así seguimos, lupus, gota, etcétera. Cuando el paciente lo que trae en su pensamiento que padece de reumatismo, básicamente lo que tiene son dolores musculares en la espalda, o en ocasiones son pacientes que están padeciendo de enfermedad discogénica de su columna vertebral. Pero el término en realidad reumatismo, como se creía antes, pues está muy alejado de lo que es artritis en sí. Ok. O sea que eso de que la persona tiene un dolorcito y de una vez tiene reumatismo, hay que descartar eso con otras condiciones y otras enfermedades. Hay que descartarlo porque podría estar implicando que pudiera tener artritis reumatoide, tengo el reuma, tengo esto. Son condiciones tan en términos tan parecidos que confunden al pueblo. Artritis reumatoide es una entidad única como tal. Y entonces el término reumatismo acoge un sinnúmero de dolores musculoesqueletales que tiene el paciente que no tienen nada que ver con artritis reumatoide. O sea que sí, para hacer el diagnóstico de artritis reumatoidea tiene que cumplir con unos criterios. Tiene que tener exactamente unos criterios definidos, por lo menos una o más articulaciones inflamadas por lo menos 6 semanas consecutivas, tener afectación de las articulaciones de las manos, tener un factor reumatoideo positivo. En algunas ocasiones no lo tiene, pero es el mínimo, es menos de un 10%. Recientemente nos ayuda mucho a estar seguro de que el paciente tiene artritis reumatoide o puede tenerla, con la determinación de los anticuerpos anticitrulina. El término en inglés es anticitrulin peptide antibody, anticuerpos contra los péptidos de citrulina, debido a que esa prueba es tan específica que a un paciente que no tienen síntomas articulares o tienen unos síntomas muy vagos, tienen esa prueba positiva, al término de 6 meses va a tener una artritis definitiva, una artritis reumatoide definitiva. Ok, la artritis reumatoidea afecta una sola articulación, afecta múltiples articulación. Ok, muy buena pregunta, porque a diferencia de osteoartritis, que es lo que confunde mucha gente se confunde, la osteoartritis sí puede afectar una articulación o manifestarse en una articulación, aunque la tenga en otra, pero se manifiesta en una. Artritis reumatoide por lo general es una enfermedad simétrica en ambos lados del cuerpo, afectando múltiples articulaciones. Ok. O sea que eso de si es monoarticular, o sea que una sola articulación, sí, ya habría que descartar la artritis. Bueno, ahí básicamente artritis reumatoide sería un diagnóstico que entraría bien, pero que bien es raro. O sea, yo lo pondría en una lista bien abajo. Ante la presencia de una sola articulación afectada, y todo depende de cómo venga la articulación, tú tienes que pensar más en, número uno, dependiendo del paciente, en gota, en una infección en la articulación. Un problema, digamos, de tejido blando de la articulación, como en una rodilla, por ejemplo, puede ser un menisco roto, un ligamento desgarrado.
Yo Un te trauma, diría, un trauma bueno, que se pero le da. ya, en el trauma ya el paciente trae, tú sabes, el historial de haberse dado un trauma, pero Sí. esas son principalmente la artritis inducida por cristales, o sea, gota, pseudogota, la infecciosa. Esas son las que uno tiene que poner ahí mayor énfasis en descartarlo. Ok, para aclarar a nuestros televidentes, ¿cuál sería la diferencia entre la artritis gotosa y la pseudoartritis? La pseudogota. La pseudogota, sí. Bueno, Perdón. gota, como todos más o menos saben, son niveles de ácido úrico alto, por lo general. El ser humano en la evolución de las especies ha perdido una enzima bien importante que es la uricasa, la cual metaboliza el ácido úrico. Al ser humano perder esa enzima que la tienen los reptiles y animales bien primitivos, nos es prácticamente imposible metabolizar los uratos. Por lo tanto, el ácido úrico se acumula y hay pacientes que se acumula en exceso y se puede depositar en el cartílago articular y se puede depositar en el riñón dando una nefropatía gotosa, etcétera. Estos cristales de urato monosódico hacen la diferencia de la otra artritis, a la cual se le llama pseudogota por el hecho nada más de que puede dar un dolor y una presentación similar a la gota. Pero esta otra condición se va a caracterizar por depósito en los cartílagos de pirofosfato de calcio, no de urato monosódico como en gota, y radiológicamente la diferenciamos porque se calcifica el cartílago articular, a diferencia en gota que no hay esa calcificación. Okay. El tratamiento en ambas condiciones es similar. Es lo mismo. Sí. Ok. Usted que tiene bastante experiencia en estas condiciones, ¿ha visto que la condición de artritis, osteoartritis, artritis gotosa se está viendo en personas cada vez más jóvenes o no ha cambiado eso? Bueno, la artritis siempre ha existido. Yo creo que lo que se está es haciendo el diagnóstico más temprano. Okay. Pacientes que ya nosotros, por ejemplo, a los 50 años hacemos un cernimiento a ver si tiene ya osteoartritis, tiene cambio de osteoartritis. Antes se esperaba que tuvieran 70 años cuando el paciente viene a quejarse, etcétera. Hoy se está haciendo el diagnóstico mucho más temprano y por eso es que tú vas a ver con más frecuencia ese diagnóstico. Por otro lado, el número de reumatólogos en Puerto Rico ha aumentado. La sociedad tiene ya alrededor de sobre 70 y tantos reumatólogos distribuidos en toda la isla. Y por otro lado, la campaña de orientación que está llevando a cabo no solamente la Sociedad Puertorriqueña de Reumatología, sino el Colegio Americano de Reumatología ha hecho que estas condiciones se diagnostiquen más temprano. Ok. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con el doctor Carlos Fernández y la artritis reumatoidea. De nuevo regresamos con Medicina al Día. Cuando necesite un certificado de salud, ya lo puede adquirir en la Avenida Américo Miranda, 1669, en el Centro de Medicina Especializada del doctor Johnny Pérez. Ahí tenemos tu certificado de salud cuando lo necesites. Ok, doctor. ¿Cuál de las artritis serían las más severas? Entre la artritis reumatoidea, la artritis psoriática. ¿Cuál? En términos de dolor e incapacidad, son similares. La condición reumática, la artritis reumatoide, una artritis deformidad. Me refiero a deformidad. Deformidades, tanto la artritis reumatoide como la artritis psoriática puede dar grandes deformidades a nivel de las articulaciones. Pero debido a que la incidencia es mayor, debido a que afecta a personas probablemente mucho más jóvenes, tiene una evolución pues de mucho más largo tiempo. Artritis reumatoide suele
definitivamente ser hoy en día la condición reumática articular que más deforma las articulaciones. Ok. Y de esa deformidad, ¿qué es lo que le sucede ahí a la articulación? O sea, porque veo que se forman unos nódulos. Bueno, la deformidad viene como consecuencia de la inflamación y destrucción, no solamente del sinovio, de la membrana que recubre la articulación, sino que posteriormente del cartílago y más adelante la destrucción del hueso. Las erosiones óseas, junto con el acúmulo de líquido sinovial en exceso, las efusiones que se ven en esas articulaciones es lo que da origen a las deformidades. Hay otras deformidades que en realidad pues no es que tengan un proceso inflamatorio tan grande, pero se destruyen ligamentos en la articulación y entonces se desvían, se pierde el alineamiento normal de una articulación, y eso lo vamos a ver clásicamente en las manos, como al paciente reumatoide se le desvían los dedos hacia el lado, hacia el lado ulnar, O sea, Sí. y esos son cambios típicos de la artritis reumatoide. O sea que la osteoartritis no deforma tanto como la artritis. La osteoartritis no debe deformar tanto, pero si hay una osteoartritis, por ejemplo, de la rodilla, una osteoartritis severa, donde haya una proliferación excesiva de hueso, pues vamos a encontrar el acúmulo no solamente de líquido en la articulación, sino de un hueso que ha proliferado, y entonces le va a dar una deformidad a la articulación. Aparte de que cuando se va uno de los compartimientos de la articulación, bien sea el medial o el lateral, la pierna se va a desviar en genu varum o genu valgum, dando esas deformidades que vemos comúnmente en los pacientes con osteoartritis. Ok. Bueno, es un tema bastante interesante y amplio. Y ya nuestro director nos está haciendo señas de que el tiempo se nos acabó. Vamos a darle las gracias al doctor Carlos Fernández, quien nos acompañó en la tarde de hoy, Medicina al Día con Johnny Henry. Buenas tardes, doctor. Gracias, Johnny. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, estamos a la órdenes, Johnny.